políticas, naturalmente, conviene hablar de temas penales, puesto que el día de hoy hemos escuchado en directo la intervención de Jorge Barata desde Brasil, solicitado por fiscales peruanos, para que dé su versión sobre varios aspectos vinculados al caso Lava Jato. Y lo que dijo Jorge Barata es que ellos, es decir, Odebrecht, ha financiado varias campañas políticas en el Perú de candidatos presidenciales. Mencionó a Toledo, mencionó a Alan García, mencionó a Ollantumala, mencionó a Kuczynski, de la misma manera que campañas contra la revocación en la Municipalidad de Lima bajo Villarán. Y mencionó también campañas de congresistas, cuyos nombres no dio, pero mencionó que además de ese financiamiento había habido financiamiento de otras campañas. Hemos invitado al doctor Luis Lamas Pucho para que nos diga si hay algo nuevo o si la manera como se ha expresado el señor Barata hoy aporta, hace avanzar las investigaciones fiscales sobre el caso Lava Jato. Doctor Lamas Pucho, muchas gracias por estar acá y muy buenas noches. ¿Qué tal, don Fernando? Muy buenas noches. Mira, yo creo que es importante lo que ha dicho Jorge Barata, en el sentido de que esto es un juicio, es un proceso, en la que se requiere transcurrir por varias partes del juicio oral. Y esta es una declaración de un testigo, que si bien es cierto es un testigo estrella, sus aseveraciones en principio son categóricas. Pero hablando ya de una responsabilidad penal, lo que dice un testigo tiene que ser corroborado por otros hechos periféricos a lo que dice el testigo, en el sentido de demostrar la veracidad, o por lo menos inferir que lo que dice es cierto. Y en esa línea de análisis, y yo creo que todavía hay que esperar un poco más, qué cosa es lo que va a transcurrir a lo largo de este proceso, porque es un testigo que se ha sometido sorpresivamente a una declaración que en parte es entendible porque también él es parte de la colaboración eficaz, y si no colabora se corría el riesgo de que le pudieran revocar la colaboración eficaz y se convirtiera en un procesado incluso con una orden de captura internacional. Pero eso es un tema, digamos, colateral. Lo importante es lo que él ha dicho, que en alguna medida viene a corroborar una línea hipotética respecto a lo que él ya había señalado en anterior oportunidad, y además porque esto tiene que coincidir con otros acontecimientos como parte del proceso. Te manifestaba que esto es una parte de esta etapa del juicio oral. Van a venir otras declaraciones, otras testimoniales, pericias, debates, los alegatos, y a partir de ahí la sala correspondiente tendrá que tomar la decisión si efectivamente lo que él dijo en esta oportunidad y en otras oportunidades coincide con otros hechos fácticos como parte de una periferia que genere convicción que efectivamente... ¿Cuál es la sala que tiene que pronunciarse sobre el tema? ¿Cuál es la sala que está viendo el caso ahora? Claro, esta es la sala que está juzgándolo. Esta es una sala que lo está juzgando porque ya, digamos, la investigación terminó. Vino la acusación, el control de la acusación, empezó el juicio. Esa es la sala que tendrá que tomar Solamente es el caso de Metro de Lima. Claro, pero... Solamente. Sí, pero pueden haber pruebas trasladadas de otros procesos, declaraciones de otros procesos, en el sentido de fortalecer o desmerecer la línea de convicción que tiene que tener la sala para efectivamente corroborar en términos de responsabilidad lo que ha dicho Jorge Barata. Explíquenos qué cosa significa el concepto que ha utilizado usted, prueba trasladada. Que declaraciones que existen en otros procesos de una manera u otra ayudan a favor o en contra respecto al hecho que está siendo investigado en este proceso. ¿Por qué? Porque acá estamos frente pues, a una mega organización que tiene una serie de investigaciones, procesos, y que eso tiene que ser conjugado dependiendo de la estrategia que desarrolle el Ministerio Público para poder consolidar su proyecto punitivo o viceversa. Los abogados de los investigados, de los acusados, en este caso también pueden recurrir a otras pruebas que de una u otra manera podrían desmerecer lo que dijo Jorge Barata esta mañana. Por ejemplo, en una declaración, en otra investigación, que dice todo lo contrario. Entonces, ¿Él ha dicho lo contrario? No, diría. No, te estoy explicando cuál es el fuera el caso, estaría una situación grave para el mantenimiento de su estatuto de colaborador eficaz. Claro, porque el interrogatorio es una técnica.
Una técnica en el sentido de que conforme va desarrollándose, dependiendo... Pero no habla sobre el que yo estoy haciendo con usted, ¿no? ¿Perdón? No habla sobre el interrogatorio. No, estamos hablando del interrogatorio en el juicio. Ya está. Claro, ¿no? Es una técnica porque además surge el contrainterrogatorio. Entonces, se trata de consolidar lo que dice el testigo o desmerecer lo que dice el testigo para visualizar contradicciones, deficiencias, limitaciones, aspectos dubitativos, en fin, ya es una serie de técnicas. Porque dijo que no recordaba bien cuál campaña, los años, tenía alguna duda, y tampoco parecía recordar a qué congresistas ha financiado, ¿no? Sí, lo que yo pude verificar era que él no estaba lo suficientemente documentado como para poder establecer fechas y montos precisos. ¿Cómo es posible? Si uno es convocado a un juicio, se informa, ¿no? Sobre lo que uno mismo ha hecho. Lo que pasa es que ahí hay una jugarreta política. A ver. En el sentido de que, primero, Odebrecht tiene un rol estratégico en el tema de los juicios por corrupción. En segundo lugar, Odebrecht tiene la sartén por el mango en el sentido, por un lado, de lo que implicó acogerse a la ley de colaboración. En tercer lugar, porque... ¿Por qué la sartén por el mango a propósito de eso? ¿Perdón? ¿Por qué tiene la sartén por el mango? Porque nosotros, como país, diría yo que cometimos un error estratégico al supeditarnos exclusivamente o en una gran parte de la hipótesis que maneja la Fiscalía, sujetarnos a lo que dicen los colaboradores. Es cierto que lo que dicen tiene que estar corroborado. Tanto es así que esa colaboración eficaz ha sido homologada. O sea, se ha verificado, se ha constatado que lo que dijo Jorge Barata es cierto, ¿no? Entonces, el error o la debilidad, mejor dicho, es sujetarnos a las colaboraciones eficaces cuando en realidad había un acervo probatorio, indiciario, lo suficientemente fuerte en Andorra, en las Suiza, investigaciones. En Brasil. Eso ya ha visto lo que ha pasado en Brasil. Claro, pero eso es una parte, sí. Es una parte, digamos, del soporte tecnológico, que también es discutible en el sentido de que eso es lo que ha resuelto la Corte Suprema de Brasil para la jurisdicción brasilera. Y no nos compete a nosotros. Dependerá. La prueba es que este señor ha ido a hablar. Claro, y le habían prohibido que lo haga para casos brasileños, ¿no? Claro, pero eso te digo, no, ahí se están conjugando una serie de circunstancias como parte de una negociación subrepticia en términos de tener presencia, en términos de tener manejo de la información, y por otro lado dependerá de la situación procesal de cada uno de los que están siendo objeto de esa colaboración, porque claro, yo puedo jugar a proteger los intereses de la corporación Odebrecht, pero habiendo yo declarado y habiendo sido yo objeto de una colaboración eficaz, también tengo que resguardar en alguna medida mi seguridad personal en términos de lo que puede surgir en el proceso. Pero Barata corre el riesgo verdaderamente de ser condenado en el Perú y yo obligado a cumplir prisión. ¿Brasil tiene que someterse a una decisión que tome la justicia peruana, supuesto que fuera el caso? Una cosa es someterse a la jurisdicción brasilera y otra cosa es que Jorge Barata pueda ser condenado en el Perú. Él está siendo protegido por un marco de colaboración eficaz en el sentido de que él tiene que colaborar. Pero dependerá también de qué cosa es lo que va aconteciendo a lo largo del proceso, y por lo menos la muestra que ha dado hasta el día de hoy en la mañana es que él está testificando y colaborando a la medida de sus posibilidades. Que no se acuerda de fechas, de nombres, montos. Eso es un tema que se presta a cierta subjetividad, pero además hay un tema que creo que es también sumamente relevante, y es que él ha dejado en claro que la plata que implicaba los sobornos para el proceso electoral provenían de la Oficina de Operaciones Estructuradas. Sí, y que ese dinero no era parte de la contabilidad de las empresas. En otras palabras, era un dinero sucio. ¿Y por qué es importante? Porque en el Perú también ha habido un largo debate, en el sentido de que si no hay delito previo, si el delito no proviene de la... No hay lavado de activos. Pero en este caso, él dejó ya en claro que ese dinero no estaba contabilizado. O sea, en otras palabras, dejó entrever que era un dinero sucio. Porque si hubiera sido un dinero limpio, tendría que estar contabilizado en las empresas, identificadas las empresas. Ahora, hace falta, creo, según nuestro Código Penal, que el dinero sea de origen ilícito, pero que el que lo recibe lo sepa.
o deba presumirse que lo sabía? Debía presumir. Claro, porque una persona con cierto nivel de entendimiento, de percepción de la realidad, tú no puedes recibir, pues si tú eres un candidato que está en campaña política, ¿cómo vas a recibir un maletín con miles de dólares? No, millones. Millones. Lo que ha dicho es millones, ¿no? Muy bien, tú me quieres apoyar, ya hazlo a través del banco, una donación con una escritura pública, demuéstrame que ese dinero proviene de los activos de una empresa que está contabilizado entre los libros contables. Entonces tampoco no es así tan sencillo en el sentido de que la responsabilidad solamente le correspondía a quien entregaba el dinero. Quien lo recibía tenía que estar consciente. ¿Cuál es ese delito posible, eventualmente? Lavado de activos. Lavado de activos. Claro. Hay una polémica todavía, usted dice que hubo. Ha habido, y no soslayo que va a continuar respecto a la autonomía del delito de lavado de activos, en el sentido de que no se necesita demostrar la ilicitud del dinero para hablar de lavado. Hay otros que refieren que el delito de lavado de activos es autónomo y que a través de la prueba indiciaria, que es el caso que estamos en alguna medida analizando en este momento, se puede inferir que efectivamente ese dinero era de procedencia ilícita. Lo que sucede y que acontece es que la inferencia que tiene que plasmar el magistrado para condenar tiene que ser de un nivel lo suficientemente convincente como para superar el estatus de presunción de inocencia. ¿Por qué? En otras palabras, un procesado solamente puede ser condenado con pruebas. Si no hay pruebas, hay que absolverlo. Usted dijo en un momento dado que Odebrecht tenía la sartén por el mango, y en parte porque el Perú tomó una mala decisión al enfocarse sobre todo en el testimonio de los colaboradores eficaces brasileños en particular. ¿Qué otras razones hay para pensar que Odebrecht sigue teniendo... Odebrecht es una corporación que sigue activa en el plano societario, empresarial y político. Bueno, como acá en Graña Montero. Bueno, no quería hacer comparación, pero... pero además ha habido pronunciamientos de la Corte Suprema que le permite a Odebrecht continuar en los procesos de licitación. Sí, con otro nombre, con otros dirigentes, con una cláusula anticorrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que ha pasado acá y en otros países del mundo, ¿no? Además, Odebrecht está litigando en el CIADI, que es una parte, digamos, de la confrontación con el Estado peruano. Pero lo que sí se pone en evidencia, a diferencia del Perú, es que Odebrecht siempre tuvo una estrategia para confrontar la corrupción, el manejo de la corrupción y el enjuiciamiento de la corrupción. Bueno, como corresponde a una corporación de esa envergadura, bueno, ¿no? necesariamente todas las corporaciones. A los mejores abogados. No, pero digamos... hablar mal de sus colegas. No, pero un esquema muy bien diseñado, que no lo diseña cualquiera. Pero suelen esas grandes corporaciones... No, pero fíjate tú, pagar, es que lo que pasa es que estamos hablando acá de un fenómeno casi global que desestabilizó la gobernabilidad y la democracia en un continente. O sea, no era tampoco cualquier cosa. Tuvo que ser Estados Unidos el que tenía el suficiente poder como para poder, a su vez, emplazar este fenómeno en términos estrictamente jurídicos y legales. Pero lo real y lo concreto es que esta estrategia avisoró de manera inteligentemente, lo primero, el diseño de un esquema financiero legal. ¿Para qué? Para ocultar el dinero sucio y para pagar en términos inmediatos la corrupción. Y grandes cantidades. Y que esta corrupción no se develara. Paraísos financieros, cuentas encriptadas, empresas offshore, testaferros. Eso Suiza y Andorra. Requería una genialidad que comparativamente con el Perú no estábamos a la altura de las circunstancias. Acá, si ha habido una estrategia, ha sido, digamos, sinuosa, enredada, tergiversada, superpuesta. Además, pero ha sobrevivido. La verdad es que pese a los reveses, esto viene durante ese proceso, pero ha habido tenacidad. Sí, pero fíjate tú, seguimos inmersos en el tema porque se supone que recurrir a la justicia penal es poner solución a una forma de criminalidad. Sí, pero usted sabe bien que no son, los plazos no suelen ser rápidos. Claro, pero nunca, fíjate, menos de una cosa de la complejidad. Claro, pero hoy ya nos entrometemos en el mundo de la impunidad, en el sentido de que al final de cuentas transfirieron sus activos, se acogieron a la corporación eficaz, depende si ellos declaran o no declaran, la jurisdicción brasilera
los está protegiendo, siguen interactuando mercantilmente, han demandado al Estado peruano por millones de dólares ante el CIADI y siguen en la jugarreta de continuar y tener vigencia a pesar de los niveles de criminalidad económica que suscitaron en el país, que lamentablemente... ¿Pero qué se hubiera podido hacer? ¿Qué se hubiera podido hacer con una empresa que sigue teniendo activos invertidos en el Perú, efectivamente, pero en los cuales no ha habido directamente corrupción, presumo? Sí, es una pregunta muy interesante que tiene a su vez una respuesta hasta cierto punto comprometedora. ¿Por qué? Buena es esa respuesta. A ver, te lo voy a responder de esta manera, ¿no? Acá jugaban en paralelo Sí. Odebrecht y el Club de la Construcción. Se supone que las leyes están hechas para todos. Entonces, para favorecer al Club de la Construcción, que es un fenómeno igual o quizás mayor que el mismo Odebrecht, hubo que ceder para los efectos de también orientar la acción penal al ámbito político. Tanto es así que lo que ha declarado el día de hoy Odebrecht está circunscrito, lamentablemente, a la última historia de la gobernabilidad en el Perú. Todos los presidentes instigados, investigados por temas de corrupción. Entonces, claro, eso dices, eso es un problema legal, judicial, pero como sociedad, como país, ¿cuál es la muestra? ¿Cuál es el mensaje a la juventud? No, es atroz. Estamos como... Ese es un lado, digamos, que se oculta, el tema de pero... los consignatarios del Urbano del siglo claro. XIX o el contrato Grace. Pero hoy es un poco más optimista de que no venza la impunidad después de lo que ha hecho Barata. Mira, yo siempre fui defensor de la capacidad del sistema judicial del Perú para continuar en la brega, a pesar de lo que Fiscal sucedió, y judicial. a pesar de lo que ha sucedido con la Corte Suprema de Brasil. Sí. Porque yo dije que esto, a diferencia de lo que decían algunos defensores, decían que los juicios de Odebrecht se caen. Sí, y eso no es verdad. Como hemos visto hoy. Como hemos visto hoy. Pero además, aun cuando no hubiera acontecido lo que aconteció el día de hoy, hay un acervo interpretativo de una infinidad de acontecimientos como para poder consolidar y fortalecer una decisión en términos de lo que decida el Poder Judicial en el Perú. O sea, mantiene el optimismo. Yo sí, por supuesto. Porque además... Ahora, esto solamente es un caso, el del Metro de Lima. Es cierto que hay bastante dinero en juego, pero hay muchos otros casos que no avanzan con la misma rapidez, ¿no? Lo que pasa es que a veces no se le da la publicidad debida. Porque claro, Barata pues, es todo un personaje del mundo de la corrupción, ¿no? Una especie de virrey. Así es, ¿no? Y lo que decide él es casi como que define quién es culpable o quién es inocente. Pero hay otros casos posiblemente tan relevantes o complejos que por situaciones de coyuntura... ¿Cuáles piensa usted, por ejemplo? ¿Cuáles son otros casos? Los casos del Club de la Construcción, justamente lo que te digo, lo que te manifestaba, ¿no? Que es un tema que ha sido en gran medida disipado a través de la modificación de la Ley de Colaboración Eficaz. El caso de Vizcarra, que hasta la fecha pasa casi desapercibido en términos de resultados, porque claro, el ciudadano común y corriente se pregunta... Sí, eso no es Odebrecht, eso es Club de la Construcción. Pero en alguna medida están enmarcados, digamos, dentro del contexto del fenómeno de la corrupción, ¿no? El ciudadano común y corriente lo que se pregunta es cómo es que todos estos personajes no solamente están en libertad, continúan en la brega política. No todos, no, todos. Bueno, pero digamos... Toledo está bien guardado. Claro, sí. pero fíjate todo lo que ha habido que hacer para traer a Toledo. Fue bueno, la extradición tomó... Entonces estamos hablando acá de juicios de 8 o 10 años. Y la mente pues, son olvidadizas frente a la dinámica social que vive el Perú. Imaginarnos qué cosa es lo que va a suceder dentro de 10 años frente a la constante aparición de nuevos casos de corrupción. Sí, y cómo terminará este fenómeno de Odebrecht, sí. que es un poco jugar a la ruleta rusa, ¿no? Nada de lo que ha visto usted hasta ahora lo hace poner en duda la figura del colaborador eficaz ni de la prisión preventiva. Son dos temas distintos, ¿no? El tema de la colaboración eficaz es una herramienta sumamente eficaz, como su nombre lo dice, para poder penetrar estructuras y obtener información desde adentro. En muchos casos dependerá de la complejidad del fenómeno criminal ante la incapacidad de poder acceder a esta información. Pero también se ha prestado a otra tergiversación, en el sentido de que, bueno, tratándose de personas jurídicas, de empresas, que son abstracciones,
quién paga los activos, quiénes fueron los gerentes, pasan a un segundo lugar, se cogen la colaboración, las empresas siguen operando, se cambian de nombre. Entonces, fíjate tú cómo se empieza a desnaturalizar. Al final de cuentas, todos están en libertad. Todos no. Pero casi todos. Bueno, la mayoría. Y por otro lado siguen haciendo política, algunos de ellos. Están en la brega política porque saben que la mejor manera de defenderse es, por un lado, decir somos perseguidos políticos, y por otro lado, si yo accedo a un cargo público, voy a tener un respaldo político para que no me persigan judicialmente. ¿Está usted diciendo, señor abogado, que en este país los políticos, entre ellos congresistas, pueden manipular a la justicia? Mira, yo soy más radical. A ver. Para mí, históricamente, la correa de transmisión de la corrupción es la política. Bueno. Es a través de algunos partidos políticos y de algunos políticos que la corrupción se ha Doctor perpetuado Lamas en el Perú. Pucho, nunca lo había visto ir tan lejos. No, en una oportunidad, cuando tú me invitaste, la mañana algo te... Era pendiente, por favor, la próxima vez vamos a comenzar hablando de eso. Lamentablemente el tiempo nos ha vencido y es el momento de agradecer por su sintonía y darle la palabra a